Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cacharreando. Hoy vamos a ver algo muy interesante y es que se me ocurrió recrear mi primer PC gaming, que me lo compraron mis padres allá por el 2007, porque era un niño y no tenía dinericos, no iba a trabajar. Y si bien es cierto que ese no fue mi primer ordenador, sí que podría considerarse como el primer equipo preparado mínimamente para jugar y el que hizo iniciarme en este mundillo e interesarme por todo esto del hardware. Del primero que tuve ni me acuerdo de qué componentes llevaba y este también pues estaba empezando, entonces hice un error. ¿Qué hice? Comprarme un premontado, que no era malo del todo. Entonces vamos a ver tal y como era cuando me llegó y las mejoras que le hice a posteriori. Todo eso y mucho más es lo que veremos hoy. Pero antes, un pequeño anuncio de algo que os puede interesar y empezamos. Este vídeo está patrocinado por BOB Case, una web de claves de software donde, entre otras cosas, podéis comprar claves OEM de Windows 10 para así poder activar vuestro sistema operativo de una forma mucho más económica que comprando la versión retail de Microsoft. En la descripción tenéis un código de descuento para comprar a precios todavía más bajos. Sigamos con el vídeo de hoy. Noviembre del año 2007. El pequeño Dantecillo iba al instituto, concretamente a segundo de la ESO, y un amigo le enseñó algo perjudicial para su vida, y es que fuimos a su casa y me puso el Crysis. Grave error. Y nada, a partir de ahí, pues sabéis que ese título no había Dios que lo moviese bien, por lo tanto era una constante de ver qué componentes servirían para poder jugar a eso y a muchos otros juegos, que también echaba partidas al Unreal Tournament 3, que salió ese año. ¿Qué más salió en el 2007? Creo que el primer Assassin's Creed, si no me equivoco, el BioShock, el primer The Witcher, el Call of Duty 4 Modern Warfare, etcétera, etcétera, etcétera. Un año muy interesante para el mundo de los videojuegos, aunque el 2008 no sé si lo fue todavía más incluso. Y es que estábamos en un periodo, por aquel entonces, intergeneracional, tanto a nivel como de consolas, porque la Xbox 360 salió en noviembre del 2005 y la Play 3 en 2006, pero ya sabéis que no se inicia de golpe cuando sacan unas consolas, el cambio generacional, cuando se ve realmente cómo mejoran los juegos a nivel gráfico y tales en los años siguientes, ¿no? ¿Y qué pasaba en el mundillo del PC? Pues que salieron primero los primeros procesadores de 4 núcleos de Intel, los Intel Core Quad, que tengo uno de esos por aquí, puedes pasar la placa. Y así voy explicando, espero no saltarme cosas importantes. Aquí tenéis el Core Quad Q6600 y esto es el núcleo de todo, no solo del PC en sí, sino de la historia. Y es que al lado de mi casa había una tienda de informática, entonces pillé la típica revista donde veías ahí los productos que vendían y había ordenadores preensamblados. Y me puse a ver con mi amigo algunos de ellos, entonces encontramos uno que tenía este CPU. 4 núcleos, la revolución, y dice, eso debe ser buenísimo, así que convencí a mis padres para que me comprasen ese equipo y me llegó a casa, pero como era un premontado, pues viene con ciertos inconvenientes, sobre todo hace años, aunque en este caso no era tan malo. Tengo uno aquí parecido, bueno, lo voy a recrear porque tengo los componentes que compré por separado, pero el chasis era más o menos como el que vamos a ver ahora. Aquí está, ¿cómo lo enseño? Bueno, le haré alguna toma, pero creo que se ve bien de esta manera. Era muy parecido, de hecho creo que era un premontado de Acer, bueno, ya no me acuerdo, pero estéticamente era súper similar a este. Hasta tenía un lector de tarjetas como tiene en la parte frontal. ¿Qué componentes llevaba? Pues mirad, llevaba el Q6600, ese procesador, 4 núcleos, 4 hilos, 2 GB de RAM DDR2, la tarjeta gráfica era la GeForce 8400 GS, que tengo una por aquí, una como esta, aunque la mía no llevaba disipación pasiva. Aquí veis que esta no dispone de ningún tipo de ventilador. Había la versión de 256 megas y la de 512. Yo tenía la de 256. Salieron muchas revisiones, pero los primeros modelos salieron en ese año, en el 2007. Así que vamos a montar el PC que tenía. Esto me hace una ilusión, no te puedes imaginar, ¿eh? Esto es increíble. Vamos allá. Es un premontado que me dejaron los de una tienda aquí de mi pueblo también, no donde compré ese ordenador, aunque fue donde compré el primero. Está todo hilado, el mundo es un pañuelo. Y en mi pueblo más, claro, tampoco hay demasiado. Aquí lo veis, lleva un Celeron, quitaré este hardware, obviamente. Mirad, un disipador con embudo, esto es espectacular y algunos se preguntarán, ¿pero para qué sirve eso?
Pues como veis, aquí esta tapa tiene una toma de aire. Entonces, para que recoja bien el aire el ventilador del disipador y enfríe bien el procesador, como hay mucha distancia entre la placa y la tapa, pues entonces de esa manera se mejora la eficiencia y la refrigeración de ese CPU, en este caso un Celeron. ¿Problemas de comprarse un PC premontado que teníamos? Y aún sigue pasando, pero mucho menos porque ahora hay diferentes tipos de premontados, ya hice un vídeo en el canal. Pero el caso, por aquel entonces, ¿qué pasaba? Primero, fuente de alimentación. Venía una de referencia, con los vatios justitos para alimentar los componentes que llevaba el equipo en cuestión. Por lo tanto, cuando tú querías mejorar el equipo, yo que sé, quiero cambiarle la tarjeta gráfica, tenía un mayor consumo, ya no te servía, tienes que cambiar la fuente también. Otro posible problema, que cuando metías una tarjeta gráfica te chocase con la zona esta donde están las bahías para discos duros, debido a que estos chasis tampoco estaban pensados para montarse equipos de gaming y ni siquiera había esa coletilla en el mundillo ni nada así. Voy a desmontarlo todo y continuamos. Vale, ya desatornillé todo, se me olvidó la plantita, vamos a ponerla ahí, que queda bonito el toque en verde. Y al final sí que tenía lector el PC, pero estaba oculto, ya no me acordaba yo de estas cosas. Mirad, está aquí. Ahí está. ¿Veis? Lector de DVD, multi-recorder. Esto por ahí. Volviendo al tema de lo que estábamos en una etapa intergeneracional, que me fui por las ramas y no os expliqué en qué me basaba para ello, simplemente os hablé de las consolas y a nivel de hardware y tal, pero no solo eso, sino también a nivel de software. El sistema operativo ya estaba por ahí merodeando el terrible Windows Vista, el terror de muchos. ¿Por qué? Porque era un sistema operativo que, más allá de los errores también que tenía e incompatibilidades, consumía bastantes más recursos que el Windows XP. Por ejemplo, ya de RAM tenías que tener una base realmente superior para que el sistema funcionase fluido. A partir de 2 GB creo que ya iba bastante guay, más allá de otros problemas que podrías llegar a tener, pero en principio no era demasiado. Yo quería ese sistema. ¿Por qué? Porque ya empezaban a salir videojuegos que corrían bajo la API DirectX 10 y si no tenías Windows Vista no podías verlos de esa manera y no se podían poner al máximo títulos como por ejemplo Crysis. Más cosas intergeneracionales, veréis. Primero, esta placa no la vamos a usar, pero tenía una parecida, creo que era de Gigabyte. Venía con slots para memoria DDR2 como esta. Concretamente estas son a 666 MHz. Bueno, tan parecido a esta no era, ya que este modelo es compatible con ciertos Xeon, lo pillé ahora de segunda mano por Wallapop, era lo que había, así que pues eso. Después salieron otras placas, algún año después, 1 o 2, no recuerdo realmente la fecha exacta, pero ya traían slots para memoria DDR3. Incluso había alguna que otra que era una híbrida con slots para DDR2 o DDR3, entonces tú elegías qué poner. Pero esto no lo vamos a utilizar porque creo que, bueno, prefiero jugar un poquito más holgado porque vamos a echar alguna partida, algún juego que jugaba yo por aquel entonces y creo que puede estar guay. Y vamos a ver las mejoras directamente, entre otras cosas porque esta placa no me cabe en el chasis que tengo ahí, porque esta es ATX y la otra es micro ATX. Después tenía un disco duro mecánico que ya no recuerdo ni la capacidad ni nada, sería de, no sé, 253 GB, 512 como mucho, ¿no? Por ahí, más o menos, eso ya no lo sé. Aquí tengo uno de Seagate, que esto ya sería gama alta de aquella, porque creo que es de 7200 RPM, seguro que el mío era de 5400, pero bueno, para probar. Esto sería el núcleo y ahora vamos allá con las mejoras. ¿Qué pasaba? Esta gráfica se me quedaba un poco corta con algunos juegos, con otros no. Por ejemplo, jugaba al FIAR mucho, me encantaba e iba muy bien con esta, pero también era un título del 2005. Pero ya los nuevos que iban saliendo, por ejemplo, probaba un Assassin's Creed y ya se me quedaba corta la cosa. Y después en 2008 empezó a salir el Far Cry 2 y otros juegos que era ya cuando se veía ese cambio gráfico y todo y ya emocionaba, a mí me flipaba eso, la verdad, de aquello. Ahora me importa menos, pero en ese momento me volvía loco. Y ya esta gráfica no se podía. Lo primero que cambié fue, no sé por qué, porque no sabía mucho, la placa base con memoria RAM DDR3. Pasé de 2 GB a 4, entonces cambié la placa, la RAM, y después tuve que cambiar la gráfica y la fuente, porque la fuente no me servía, es decir, cambié casi todo y me quedé con el procesador básicamente y la caja y el disco duro. Tenía una placa base más o menos como esta, aunque creo que la mía era ATX, no micro ATX. Vamos a ir instalando los componentes, que estuve mucho de cháchara, pero creo que es súper guay porque es la historia, ¿no? Los comienzos de Dante en el mundo
del hardware. Así que vamos allá a colocar esto. El triangulito está aquí, en esta esquina. Era un poco complicado de ver si no sabías. Lo colocamos aquí. Ahí está. Bajamos, pestaña y listo. Y la chapita esta tendría que salir sola o no. Pero CPU colocado. Memoria RAM. Esto, a ver si funciona, porque yo no creo que esta placa soporte los megahercios de esta RAM que utilicé en un capítulo de hace año y pico de cacharreando con un Xeon y tal. Son a 1600 megahercios, esto era una locura. Más adelante, la DDR3, los 1600 megahercios se convirtieron como en el estándar, sería como ahora los 3200 megahercios en memorias DDR4. Parte corta, parte larga, parte corta, parte larga. Tarjeta gráfica, ¿por cuál sustituí esta? Pues por una 9800 GT. Y es que fui a casa de un amigo que tenía la 8800 GTX y flipé, que de hecho creo que fue la primera GTX que hubo en el mercado. Y un año después, esta salió en el 2008. Quizás yo la compré en el 2009, porque el primer cambio que hice fue la placa y la RAM. Esta es la de 1 GB, yo tenía la de 512 megas, que era de la ensambladora XFX, que tenía algunos dibujos. Recuerdo que tenía un 9 hecho con balas. Eso era increíble, ¿eh? Lo de los dibujos en las tarjetas gráficas, que se perdió. Ahora es todo más... A ver, en realidad es mejor que antes, pero la nostalgia pues hace estragos. Aquí la veis, era bastante buena GPU. Ya salían con memorias, porque estas tenían memoria GDDR2 y estas GDDR3, que fue Nvidia la que sacó las primeras con este tipo de memoria, y después fue ATI las que sacó las primeras con GDDR5, que fue ya más adelante, creo que en 2011. No nos olvidemos del disipador, que ya, bueno, lo daréis por hecho, ¿no?, que llevaba el de serie de Intel. Ahora parece que los disipadores que trae son más pequeños que los que traían antes, ¿eh? Este está un poquito mejor, pero seguía siendo una caca, supongo. Pasta térmica, escaseamos, a ver si queda algo aquí. Vamos a hacerle una cagarruta. 1, 2, 3, listo. CPU fan, aquí, sin ver. Aquí lo meto sin ver, mire, mire. Wow. A montar, tenemos el chasis, los conectores de USB, audio y demás. Los del panel frontal vienen ya todos unidos. Mira, es más fácil, ¿eh? ¡Pah! Y listo. Maravilloso. Y ahora a ver si es... Bueno, pues los intermediarios encajan perfectamente con la placa y son medidas estándar, que supongo que sí, ¿no? Aunque esto como era de un Celeron de no sé de qué año. Backplate. Encaja, esto es un poco chatarra, ¿eh? Ahí va, ahí va. Maravilloso. Sí, sí que encajan los intermediarios, son medidas estándar, así que perfecto. Y la fuente ya veis que va arriba. Lo que no me compré antiguo fue la fuente de alimentación, que todavía no la vimos, pero ya os dije que tenía una de referencia y luego la cambié. Vete tú a saber por cuál, ni idea. Así que voy a intentar ponerle una EVGA de 850 vatios ahí, modular y todo, pero da igual. Lo que importa es esto y cómo funciona la fuente, simplemente para darle energía a todo el equipo y que pueda funcionar. A ver si cabe, tengo mis dudas, pero parece que sí, que siguen siendo medidas estándar. Ahora a ver si coincide el tema de los agujeros con los tornillos, con el chasis. A ver. ¡Ah! Forzando. Entra. Vamos a romper todo, no pasa nada. Viva cacharreando, espectacular. Con que se sujete, me llega. Suficiente. CPU tiene uno de 4. Esto lo metemos para aquí, donde está el lector. El cable. Ahí, vale. Ahí está. Ahora el SATA. Ahí está. Y... ¡ah! Forzado, pero llegó. El conector del panel frontal no lo puedo poner porque este venía para la placa que traía de serie el equipo premontado que estamos viendo, así que lo voy a esconder, lo encenderé haciendo un corto y ya está. ¿Y qué nos queda? Pues tenemos aquí un USB, 2 USBs, esto es del lector de tarjetas y este es el de audio, así que el de audio, vale, audio listo, USBs. Ah, mira, aquí tiene para la gestión de cables. Mira, 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 mira.
Tiene aquí unos pepotes. Ahí está, miren, miren. Espectacular, ¿eh? Se quedan ahí los cables, ¿no? ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Vale. ATX. Ahí. Disco duro. Vamos a meterlo en una bahía de abajo porque si no nos va a chocar todo. Así que vamos a ponerlo aquí mismo. Abrimos esta pestañita. ¡Paca! Y ahora para adentro. Ahí. Y el SATA. Sí, ahora lo metemos para adentro. Por último, la joya de la corona, la tarjeta gráfica GeForce 9800 GT. Madre mía, el tiempo que estuve ahorrando para comprármela. Dios mío, mi vida. Ah, por cierto, algo interesante que se me olvidó comentar. Antes pues era por DVI o VGA las conexiones que tenían las gráficas y estas ya eran las primeras que traían un HDMI, cosa que yo no tenía porque tenía un monitor. Bueno, un monitor quizás tenía, lo que pasa que no lo llegué a utilizar nunca. El HDMI, yo iba por DVI y tuve uno de los primeros monitores de formato 16:9. Planos ya había, pero normalmente la gente tenía de 4 tercios y yo tenía un HP de 16:9 con resolución 1440 x 900p. No llegaba a 1080, pero era más que HD. A ver, esto se quita por aquí. Aparte, cabe en principio, ¿no? Igual la lié con el SATA, ¿no? Veis que el cable va aquí, mirad. Lo ponéis y ahora hacemos presión. Ahí está. Este es el resultado final del montaje. Os parecerá una locura, pero a mí me flipa. Lo único que no me gusta es la fuente porque es moderna, pero montarse un equipo de estos y poder jugar aquellos títulos a los cuales viciaba durante horas, me gusta muchísimo. Es hora de probar el Windows Vista y algunos juegos del año 2007-2008. ¿Estáis listos para un viaje al pasado? Vamos allá. Ahí tenéis el ordenador, espectacular, y ahora vamos a ver el sistema operativo, que para nada se ve tan antiguo como podéis pensar algunos, ni mucho menos. De hecho es muy similar al Windows 10. Lo que no me acordaba era del tema de los encabezados que están arriba a la derecha. Ahora mismo hay un reloj y aquí como un cuadro digital donde van pasando fotos y puedes añadir más cosas, pero lo interesante son los videojuegos. Empezamos por los que son del 2007. El primero que voy a probar es el Unreal Tournament 3. Está en resolución 1920 x 1080. No se jugaba así por aquel entonces ni de broma, no era lo habitual, ni mucho menos, sino más bien como mucho en 720p, y lo normal o habitual era jugar en monitores de otro formato de imagen, los de 4 tercios y no en 16:9 como ahora. Y algo curioso que os quiero comentar es que tuve que piratear todos los juegos porque los launchers no son compatibles a día de hoy, y eso que es una pena porque los tengo comprados, pero bueno, no pasa nada, ni estoy diciendo que pirateéis juegos, ni mucho menos. Pero va a 60 clavados sin ningún problema, este juego estaba bien optimizado, recuerdo que con la 8400 GS me funcionaba bien, pero ya los siguientes que vamos a ver, no. Viciaba este juego que podíais flipar, ¿eh? Y me hace una ilusión probar estos títulos, es como, ya os digo, no sé, algo muy nostálgico para mí, y me flipa, y echaba un montón de partidas a este Unreal Tournament, y tan solo tenía la demo, ni siquiera tenía el juego completo. Y me daba igual, porque jugaban Deathmatch, ya que como no tenía internet siquiera, pues me lo pasaba muy bien así. Seguimos con el primer Assassin's Creed, que es una saga bastante reciente en principio, ¿no? No parece muy vieja, pero si os digo que este título ya tiene 14 años, ¿cómo os quedáis? Bueno, realmente 13 y pico, pero es del 2007. Ahí lo veis, se llamaba Altair, el protagonista, si no me equivoco. Tuve que pasarme la intro que duraba, no sé, 30 minutos. Más cansina que no sé lo que. Bueno, porque yo ya me pasé el juego, entonces tenía ganas de llegar al mapa en sí para que lo vieseis. Me acuerdo que este juego en su día, a nivel gráfico, era un portento impresionante. De hecho, es muy exigente, está yendo a 40 FPS. Está en 1080p, con casi todo a tope. Solo tengo las sombras bajadas. En plan, mirad cómo son los ajustes. Ahí vamos, mirad. Pone, por ejemplo, sombras 2 de 3. Y el resto está al máximo, ¿no? Calidad gráfica 4.4, bla, bla, bla. Nivel de detalle 4 de 4. Y se sigue manteniendo impresionante. Realmente había una diferencia entre PC y consolas, ¿eh? Bueno, la sigue habiendo, obviamente, ¿no? Pero envejeció mucho mejor el juego en PC. Seguro que si lo probáis en Play 3 o en Xbox 360 no es lo mismo, ni mucho menos. Y la verdad es que esto era una auténtica barbaridad en su día.
Y también innovó mucho, ¿no? Los juegos eran mucho más simples, por ejemplo, que el 2, que ya tenían la idea mucho más trabajada, pero esto era algo muy innovador, ¿sabéis? El sistema de juego y todo. Y a pesar de que era bastante repetitivo, a mí me parecía un título brutal en todos los aspectos, tanto a nivel jugable como en historia, como todo. Podría haber algunas misiones más chorra y andar de recadero y tal, claro, ahora lo podemos ver así, pero en 2007 esto era otro nivel. No podía faltar Crysis, el original, en 720p, lo vamos a probar, lo puse todo en alto, que ya es demasiado, va a sufrir mucho, pero así es como se sentían todos los jugadores, incluso muchísimo peor, porque en 2007 este PC no lo tenía nadie. Bueno, para empezar porque la gráfica es de 2008, pero bueno. Mirad, está yendo a 30 FPS, ahora bajará. ¡Wow! Esto es que no os podéis imaginar qué significaba estar probando esto y verlo de esta forma en 2007, 2008, incluso 2009. No va mal, ¿eh? Mira, se mantienen los 30 frames por segundo. La calidad gráfica ya veis que es muy buena, lo que pasa es que está pegando rascadas. Algo lógico. No os estoy contando nada nuevo. Pero aquí veis, primer Crysis, PC medio retro, aunque suene muy raro decirlo. No, retro ya es algo que tiene, no sé, 20 años. Mínimo, ¿no? Y aún así, no es tan retro. Es que a mí retro me suena Sega Mega Drive 2 y de ahí para abajo, ¿sabéis? Más para arriba de eso ya, a mí una PlayStation 1 no me suena retro ni de broma. Hay gente que considera la Play 2 algo retro, ¿no? O la primera Xbox, o la Nintendo 64. Eso retro no es. A mí retro me suena a máquina recreativa, a Mega Drive, a Super Nintendo. Pasamos al año 2008, Far Cry 2, en 1920 x 1080, todo al máximo y corriendo bajo la API DirectX 10. Algo que no dije es que los juegos tenían dos ejecutables, podías abrir el DirectX 9 o el DirectX 10. Eso es porque la mayoría de personas tenían Windows XP todavía, pero el Windows Vista servía para esto, para poder jugar en DirectX 10. Y este título me vino de regalo con la 9800 GT cuando la compré, en su momento. Aquí donde había un avance ya muy grande era a nivel de físicas, a nivel de, no sé, tenía un sistema, por ejemplo, el tema de extenderse el fuego. Había un lanzallamas que tú echabas por aquí por las hierbas y empezaba el fuego a extenderse, a extenderse, a extenderse, y eso me volvía loco. Y después le disparabas a uno en la pierna, lo venían a rescatar y así. Tenía sus fallos el juego, como que no paraban de aparecer NPCs si no hacías lo que te pedía la misión, y creo que sí lo hacías también. Disparabas, matabas y volvían a aparecer enemigos, y más, y más, y más, y era uno parar. Pero ya veis que se sigue manteniendo muy bien a nivel gráfico este juego también. Mirad qué bonito, mirad qué bien se ve, los pajaritos y todo. Ahora va a más de 60 porque estoy viendo para decirlo, pero normalmente va a 30 y pico o 40 y algo. Mirad aquí, ya baja 45, 47, muy guay, ¿eh? Mirad qué bonito todo. Por último, Devil May Cry 4. Madre mía las horas que vicié. Me acuerdo de estar un día 14 sin parar, me lo pasé en 2 o 3. 1080p, todo a tope. Y va a más, bueno, está yendo a 90 frames por segundo. Ah, espera, que esto se juega con el teclado solo. Yo jugaba con mando, obviamente. Pero ahí lo veis. ¿A qué no os parece que se ve tan mal realmente? ¿Verdad que no? Es que hay mucha gente que no se da cuenta, pero desde el cambio que hubo en la época de Play 3 y la primera Xbox y así, no hubo tanto avance a nivel técnico. Sí que lo hay, y más ahora con el Ray Tracing, pero no era el cambio que había de la época de Play 1 a Play 2, ni de la 2 a la 3. Y eso es todo, espero que os haya gustado. Si queréis apoyarme, podéis seguirme en Instagram, Twitter y demás. Tenéis los enlaces a todas mis redes sociales abajo en la descripción. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!